Tengo abierta mi Biblia en el libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8, donde dice la palabra de Dios así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas hermosas palabras que el profeta trajo de parte de Dios para Israel, que sirvieron para que el expresidente norteamericano Jimmy Carter, cuando asumió la presidencia de esa nación, en su discurso presidencial con el cual se dirigió a toda la nación y al mundo entero que observaba ese acontecimiento, él dijo estas palabras: tengo delante de mí esta Biblia con la cual prestó juramento nuestro primer presidente George Washington. Y acá junto a mí tengo esta pequeña Biblia que me regaló mi abuela cuando yo era un pequeño. Y la tengo abierta en el antiguo profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, donde dice lo que Dios nos pide a nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. El presidente dijo: esto es lo que Dios pide de Norteamérica, que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos ante Dios. Es la única manera para que nuestra nación prospere. Qué grandes verdades pronunció aquel hombre. Porque justamente es lo que Dios está pidiendo en todo tiempo de la humanidad, de su pueblo, de su iglesia y del mundo entero. Que hagamos justicia. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que la justicia engrandece la nación. Cuando una nación actúa con justicia, cuando sus gobiernos actúan con justicia, Dios engrandece esa nación. Los grandes imperios del mundo han sido derribados y destruidos cuando actuaron con injusticia, cuando atacaron al desvalido, cuando se despreocuparon de los necesitados. Dios es un Dios de justicia y que ama la justicia. Dice la Biblia: justicia y rectitud son el cimiento de su trono. Esto quiere decir que el trono de Dios está establecido en la justicia y en la rectitud. Por eso es importante lo que ese hombre pronunció y lo que la Biblia dice: que las naciones sean engrandecidas cuando actúen con justicia. La iglesia de Cristo debe actuar con justicia, debe actuar con esos valores que Dios nos ha dejado. Y amar misericordia, porque la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios es un Dios misericordioso y quiere que nosotros vivamos y actuemos con misericordia. Hay un texto precioso en las epístolas universales que dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Es importante que nosotros actuemos con misericordia. En la parábola del buen samaritano vemos a un hombre actuar con misericordia. Y Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Es necesario que nosotros como creyentes, como iglesia, actuemos con misericordia. Y humillarnos ante Dios. Qué punto importante. Dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. En este tiempo Dios nos está llamando a buscarlo más que nunca, a humillarnos, a quebrantarnos ante el Señor. Qué importante que en un momento como este miremos al Señor, nos postremos, reconozcamos que dependemos de Él, que lo necesitamos en todo tiempo y sobre todo en este difícil momento que la humanidad está pasando. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de su fuerza, de su socorro y de su ayuda, de su fortaleza. Necesitamos mirar la palabra, como dice: este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias y temores. Porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Humillarnos ante Dios. Qué clave maravillosa tenemos acá delante nuestro. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Eso necesitan nuestras naciones,
Eso necesita Latinoamérica, eso necesita Argentina, necesita Brasil, necesita Chile, necesita humillarse ante Dios y reconocer que Él es sobre todas las cosas y que necesitamos depender de Él, amarlo y humillarnos ante el Señor. Porque dice la Biblia que los humildes Él los recibe, mas a los altivos los mira de lejos. Necesitamos quebrantar nuestro corazón, humillarnos ante el Señor, porque Dios promete levantar a aquel que se humilla. Él levanta al humilde, al quebrantado. Hay un texto maravilloso en el libro de Isaías, una profecía tremenda, donde dice: esto ha dicho el alto y sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué importantes palabras. Qué maravilloso es poder hacer viva esta palabra en nosotros. Y hoy más que nunca, en un tiempo tan difícil como el que vivamos hoy y estamos viviendo todos nosotros, podamos humillarnos a Dios y rendirnos a sus plantas y confiar que Él nos va a cuidar, que nos va a proteger, como dice la Biblia, para que vengan y se postren a mí y en mis rodillas yo los pueda mimar y puedan beber de los pechos de mi consolación. Aleluya, qué maravilloso. Qué hermoso es poder saber que podemos abrazarnos a Él y saber que Él nos va a tomar, nos va a dar consuelo, paz y tranquilidad. Esa es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Esta es la palabra que Dios tiene para tu corazón, mi hermano, mi amigo, siervo de Dios. Yo quiero bendecirte con esta palabra y decirte que eso es lo que necesitamos. Orar para que en nuestra nación reine la justicia, la misericordia y nos humillemos ante Dios. Padre, en esta hermosa hora te doy gracias por estar en tu presencia. Quiero bendecir a la iglesia, bendecir nuestra ciudad, nuestro país, Latinoamérica, el mundo entero. Quiero orar por Italia, donde hay tanta tragedia, tanta miseria, por España, por los países europeos. Oro por los hombres que están trabajando para poder frenar esta pandemia en el mundo. Pero todo proviene de ti. Tú eres el que da la ciencia, la inteligencia. Oramos para que cuides y protejas a nuestros hijos, nuestros nietos, Padre, nuestros abuelos, nuestros padres, sean protegidos, guardados en tus manos de amor. Señor, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros seres queridos, bendice nuestras ciudades, nuestros pueblos, bendice toda la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, Tucumán y todas las provincias de Argentina, las regiones de Chile. Bendice, Señor, Brasil, Perú, Ecuador. Bendice toda Latinoamérica, Señor, desde el norte al sur, Señor, desde Canadá hasta nuestro Chile pequeño, Señor, en el sur. Seamos guardados y bendecidos por tu presencia y declaramos que sobre tu iglesia vendrá un despertar, Señor, y que te vamos a buscar, nos vamos a humillar ante tu presencia y tú nos darás reposo y respiro del cielo. Señor, declaro tu bendición y tu protección sobre nuestras vidas, como dice tu palabra: ninguna plaga tocará tu morada. Sea la bendición tuya, oh Dios Todopoderoso, sobre todo tu pueblo y sobre toda tu iglesia. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Quiero entregarte un mensaje que el Señor habló ayer fuertemente a mi vida. Un mensaje que el Señor me entregó aproximadamente en el año 2012 y que ayer mediante el ayuno y la oración, Dios volvió a traer a mi vida. Hoy podemos ser testigos oculares de los juicios de Dios sobre este mundo. Hoy podemos ver con nuestros propios ojos y palpar la justicia de Dios. Los juicios de Dios están recorriendo el mundo por causa del pecado, de la maldad, de la iniquidad, por causa de la rebeldía, de la rebelión contra Dios. La creación se ha disociado del Creador. Qué dificultoso es vivir sin el que ha creado todas las cosas. La misma iglesia se ha disociado del Creador, haciéndose un camino aparte, un evangelio conforme a las concupiscencias de su corazón y no a lo que la palabra dice y demanda. La Biblia nos enseña que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Qué importante es comprender que más allá de que Dios es un Dios de amor, que es un Dios misericordioso y perdonador,
También es un Dios celoso, un Dios fuerte, un Dios de fuego consumidor, un Padre que también corrige y castiga. Hoy en día los predicadores se han cansado de predicar la sana doctrina, la verdad, lo que está escrito en su palabra. No cosas, dogmas de hombres, costumbres de hombres, sino lo que está escrito en su palabra. Debemos volver a los fundamentos apostólicos y proféticos escritos en la palabra y como piedra principal angular Jesucristo mismo. Debemos volver a lo incorruptible, a lo incontaminable, a lo inmarcesible. Los ministros, los siervos de Dios, tienen que empezar a ver a sí mismo qué es lo que están predicando y lo que estuvieron predicando en este tiempo. Deben empezar a revisar sus fundamentos, porque las tempestades que vendrán derribarán las casas que están fundadas sobre la arena. Hay muchas casas de muchos predicadores y pastores y siervos fundadas sobre la arena, fundadas sobre hojarascas. Y esta tempestad, estos juicios tempestuosos que están golpeando la tierra derribarán cantidad de ministerios y casas y personas que no están fundadas sobre la roca. Los ministros de hoy en día deben ver qué es lo que han estado enseñando al pueblo y a sus mismas familias. Revisar sus fundamentos, porque se ha predicado muchas palabras vanas, huecas sutilezas de hombres en los púlpitos y han llevado a la iglesia a torcerse de los rectos caminos del Señor. Si hay algo que el Señor me hablaba en estos días, me decía, dile a mi pueblo estas dos palabras: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Porque hay gente que se arrepiente por un momento, pero luego vuelve a hacer las mismas obras. No hay una conversión. Y nosotros los ministros de Dios somos los que tenemos que traer la luz del verdadero evangelio. Su palabra es la lámpara que trae luz. Su palabra no adulterada. Su palabra como está escrita en las Escrituras. Los ministros hoy tenemos que jugar un papel muy importante en todo esto. Y es predicar la verdad. Desechar las doctrinas apóstatas y mentirosas que hoy en día han contaminado a la iglesia de Jesucristo. He escuchado muchos mensajes que me han mandado por medio de audios y videos, actos proféticos, profecías, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios en este tiempo en el que Argentina está entrando en una crisis fuerte. Y yo quiero llamarles la atención a esos predicadores, a esos ministros, a esos profetas. Quiero llamarles la atención de parte de Dios y llamarle la atención a la iglesia de parte de Dios y decirle, cuidado, porque los juicios de Dios empiezan por la casa de Dios. Primero por los que sabemos la verdad y no la dijimos o no la practicamos. Quiero leerte este capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 17 al 18, que dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El Señor me hablaba toda esta semana y me decía, diles dos frases: arrepentíos y convertíos. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. El Señor ha enviado su ángel con una plomada en su mano, está revisando las edificaciones, está revisando las casas, los ministerios, las familias. Todo está yendo delante del trono de justicia de Dios. Y en este tiempo, en donde podemos ver claramente las profecías de Dios cumplidas y los juicios de Dios sobre esta tierra, el Señor nos está llamando hoy en día a recapacitar,
a todos los ministros y creyentes a recapacitar y a volvernos a Él. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, dijo el Señor en su palabra. Yo recordaba esta frase del famoso predicador y escritor Charles Spurgeon, que dice así: la gran debilidad del púlpito moderno es ignorar la justicia de Dios y el castigo contra el pecado. Y esto es una verdad, porque los predicadores han cambiado los mensajes de Dios porque el pueblo no quiere escuchar el verdadero mensaje que está escrito en su palabra. Se van de las congregaciones, se enojan, hacen rebelión. Y los predicadores o pastores o profetas o ministros, con tal de tener sus iglesias llenas, con tal de poder tener un buen diezmo, una buena ofrenda, tal vez para sustentar el templo, sus vidas, un programa de radio, han cambiado los mensajes y de esa forma han apostatado de la fe. Porque nosotros, hermanos queridos, consiervos míos, si no podemos entender a esta altura del partido que ya tenemos un ministerio dado por Dios, una responsabilidad dada por Dios, si no podemos entender de que nosotros dependemos de Dios y vendemos el ministerio, pues entonces no estamos aptos para ejercer ningún tipo de ministerio. Significa que sus vidas está inmadura espiritualmente, que son unos niños espirituales, por lo tanto no pueden permanecer en el ministerio. Niños guiando niños, no. Debe haber gente anciana, adulta espiritualmente que comprenda el Evangelio como es para guiar al pueblo en luz, para que no caiga en el hoyo de perdición. Porque ciegos guiando ciegos caerán todos en el hoyo de perdición. El Señor me hacía hincapié en esta palabra: diles, arrepentíos y convertíos. Porque hay muchos que se arrepienten por un momento y luego vuelven a pecar y vuelven a pecar. Conversión es lo que quiere hoy el Señor. Me hacía acordar también el Señor un pasaje que está en el libro de Joel, capítulo 2, algo muy significativo para este tiempo, para los ministros. Está en el versículo 17, dice así: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Amados siervos, ministros de Dios, amados hermanos, es un tiempo de volverse al Señor con oración, con ayuno, desgarrando su corazón y no sus vestidos, no teniendo una actitud hipócrita, una actitud llena de levadura, una actitud fariseica, sino siendo verdaderos hijos de Dios. Prediquemos la verdad. Yo vengo predicando la verdad a través de mi canal y en mi iglesia durante todo el tiempo que Dios me ha entregado el ministerio. Peleo por mi salvación y mi corona. Sean conscientes que en sus manos hay todo un pueblo que llevarán a la perdición. Quieren traer restauración, quieren traer paz, quieren traer luz. Quieren que Dios detenga los juicios sobre tu nación, sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Volvete a Dios y Él se volverá a ti. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y conviértete. Haz que tu predicación provoque que los corazones se rindan a Cristo y no al dinero, y no a la vanidad, y no a ti. Cambia tus mensajes. Estamos a tiempo. Argentinos, argentinas, predicadores, ministros, profetas, hermanos, estamos a tiempo de que Dios escuche nuestro clamor y detenga toda la maldición que se ha de venir por causa de la maldad, del pecado y de la desobediencia. Pero ese trabajo es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de nosotros. Debemos humillarnos delante de Dios, reconocer nuestras faltas,
pedirle perdón al Señor, entregarnos a Dios de todo corazón, volvernos, como dice el libro de Joel en el capítulo 2, en ayuno, en oración, quebrantados, así volvernos a Dios y tener obras de arrepentimiento, mostrar realmente que estamos arrepentidos de las cosas mal que se han hecho en Argentina y en los ministerios. Hace más de 15 días que estoy pidiendo intensamente perdón por los pecados de Argentina, perdón por los pecados de esta nación y del pueblo de Dios y de los ministros que han apostatado de la fe y han llevado a su pueblo a errar. Dios quitará las ovejas de tu mano. Te va a empobrecer el Señor porque las ovejas no te van a seguir porque van a ver que has predicado mentiras. Y las cabras, aquellos que no han querido escuchar, que se rebelaban ante los mensajes verdaderos de Dios, que no querían escuchar la palabra de Dios, si no se arrepienten van a perecer en esta prueba. Van a perecer, porque Dios guarda de la prueba que ha de venir a este mundo a los que guardaron su palabra. Apocalipsis 3:10. La cobertura del Dios Altísimo, los que morarán bajo la sombra del Omnipotente, son los que realmente pusieron a Dios por Dios en sus vidas, en sus casas y en sus ministerios. Hay muchos dioses ajenos en el pueblo de Dios por causa de las malas predicaciones, de las doctrinas falsas, diabólicas, por causa de los dogmas de hombres y mujeres, por las causas de las costumbres de hombres y mujeres en las iglesias. Hay dioses falsos en los corazones, en los púlpitos. Es tiempo de tomar conciencia que el mundo está bajo juicio y la casa de Dios también, por desobediencia, por rebeldía. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. Es tiempo de que nos tomemos en serio las cosas. Es tiempo de que pensemos con raciocinio, con claridad. El pueblo de Dios ha enloquecido de lujuria por los placeres de esta vida. Mensajes que no son de Dios, todo basado en las vanidades de este mundo. El pueblo de Dios está lujurioso por las cosas mundanas. No está apasionado por Cristo. Los ministros no están apasionados por Cristo. No están apasionados por predicar su palabra, su verdad, su mensaje divino. Es tiempo de volverse a Él. Estamos a tiempo aún. Quiero dejarte con esta última frase de este gran predicador, o como le decían algunos, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Si un problema nos lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestras vidas. Cuando leía esto, me recordaba enseguida la palabra de Dios que dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los escogidos. Este problema, esta situación adversa que está viviendo el mundo y en la cual está entrando Argentina, está ayudando a que muchos quebranten su dura cerviz delante de Dios, reconozcan sus pecados, sus errores y se vuelvan a Dios. Está ayudando a que la gente busque la verdadera palabra del Señor y rechace las falsas doctrinas y las mentiras. Está ayudando a que se caigan las vendas mágicas puestas por falsos profetas. Está ayudando a que los escogidos empiecen a buscar y a llenarse más del Señor. Quiero bendecirte en este día y decirte que aún estamos a tiempo, Argentina. Aún estamos a tiempo de que esto no sea un desastre tremendo que deje secuelas irreparables, porque a eso apunta esto que se viene y que está viniendo, este juicio de Dios, a dejar la Argentina en ruinas, en pobreza, en enfermedad, en mortandad. Estamos a tiempo en unirnos en cadenas y ayunos de oración, pero con un corazón quebrantado, contrito, humillado y reconociendo, arrepintiéndonos y convirtiéndonos. Estamos a tiempo aún. Que Dios te bendiga.